Señor, te damos gracias porque tú estás entre nosotros, Señor. Señor, te pedimos que así como en las sinagogas en Nazaret, te sientes en medio de nosotros y nos enseñes, Señor. Nos enseñes a vivir la vida cristiana. Nos enseñes a tratarnos unos a otros. Nos enseñes a orar. Nos enseñes tus caminos. Nos enseñes acerca de la eternidad. Señor, reconocemos que sabemos tan poco de ti, Señor. De oídas te hemos oído, pero como Job queremos verte, queremos conocer más de ti, Señor. Gracias te damos de antemano, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a tener, hermanos, un mensaje muy precioso. Tal vez me estoy adelantando, pero a mí me gusta mucho ese tema. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Hebreos, en sus Biblias. Hebreos, por favor, hermanos, en el capítulo 11, verso 1. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe. De hecho, si Dios lo permite, hermanos, quiero compartir algunas semanas varios aspectos de la fe. Pero miren, hermanos, hace poco leí una historia de un pez, un pececito. Estaba abajo de una lancha en un pequeño río donde estaban pescando dos chinos, y los chinos estaban platicando y el pez estaba abajo de la lancha escuchando la conversación de los chinos. Y un chino le decía a otro: ¿sabes que algo que es una maravilla es el agua? Porque sin agua no hay vida. El agua es muy importante. Y el pez escuchó a los chinos y dijo: el agua es muy importante. Sin agua no hay vida, dijo el pez. Entonces le preguntó a un compañero suyo, otro pececito: ¿has escuchado hablar del agua? Y el otro pez le dijo: no. Dijo: es que el agua es muy importante. Sin agua no hay vida. Y el pez quería saber qué era el agua. Y nadó a un río más grande y preguntó también si sabían qué era el agua, porque el agua era muy importante para la vida. Y nadie le daba una respuesta. Y en su búsqueda de la verdad, se fue al mar, al océano, hasta que encontró a un viejo pez y le dijo: el agua es muy importante, sin agua no hay vida. Y el pez le dijo: ¿qué quieres decir con eso? Dijo: pues quiero saber qué es el agua porque es muy importante. Y le dijo: estás en el agua, todo lo que te rodea es agua. El océano es agua, el río grande donde pasaste es agua, y aún el pequeño río de donde vienes es agua. Hermanos, a veces sucede que hay cosas que tenemos disponibles, que como cristianos nos han sido dadas por el cielo, pero que las desconocemos. Por eso quiero hablar de la fe, porque la fe es tan básica, tan sublime, pero a veces desconocemos, hermanos, lo que conlleva la fe, cómo se produce la fe, cómo se usa la fe, cómo viene la fe, para qué sirve la fe. Leamos Hebreos 11:1, hermanos, por favor.
Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición básica, clara. Pero si ustedes observan, hermanos, en la parte final de ese verso, dice que la fe es algo que no se ve. La fe no se ve, hermanos. Miren, no quiero usar términos que no ayuden, sino que confundan más. Iba a usar el término intangible, ya lo usé, pero algunos sí saben que intangible es algo que no es físico. Es como, por ejemplo, cuando compramos un seguro de auto. Te cobran tu mensualidad o tu anualidad si lo pagas en una sola exhibición, pero no te llevas nada a tu casa. Solo te llevas la promesa de que si pasa algo, ellos te van a ayudar. Es un intangible. Así es la fe, hermanos. La fe no es algo físico, no se ve. Hablar de fe, hermanos, es hablar de algo sumamente valioso, de algo muy importante, como decía el pececito. Es algo muy importante, pero es algo que no se ve. ¿Cómo explicar algo que no se ve, hermanos? ¿Cómo definir algo que no se ve, que no tiene forma, medida, color? No es fácil, pero sí podemos comprender la fe y por la Biblia ver sus características. Miren, la fe es como la electricidad. ¿Cuántos han visto la electricidad? La electricidad no se ve. Tal vez digan, sí, hermano, yo una vez la vi porque cuando agarré una puerta hizo chispitas. ¿Vieron el pequeño arco eléctrico que se forma en el vacío? Pero a grosso modo la electricidad no se ve, hermanos. Vieron las chispas que se forman, pero la electricidad no se ve, hermanos. Pero ¿cómo sabemos que la electricidad existe y nunca la hemos visto? Por sus efectos. No la ves, pero ves sus efectos. Sin ella no se mueve ese ventilador o abanico, o como cada quien le llame. No estaríamos con esa luz. No la vemos, pero existe. Es como la electricidad que viaja desde una central eléctrica hasta tu casa, y con ella puedes usar un pequeño despertador para que en la mañana te levante, pero también con ella puedes hacer mover una máquina gigante que haga funcionar una fábrica. Sirve para cosas chiquitas y para cosas grandotas. Así es la fe, hermanos. Nos vamos a maravillar de lo que la fe hace. Pero para explicar un poquito más, hermanos, acerca de la fe, aunque no se ve, pero es muy real, la fe también es como los cables por los cuales viaja la electricidad. Miren, la electricidad se genera en un lugar bien lejano, hermanos. Hay muchas fuentes de formas de generar electricidad. Algunas plantas generan la electricidad por medio de la caída de agua en una cascada, que mueve un generador. Algunas con vapor, como las diferentes tipos de plantas, etcétera, eólicas. Pero ¿cómo hacemos para que esa energía que está ahí en esa planta llegue hasta tu casa y haga funcionar tu licuadora, tu lavadora, tu refrigerador? ¿Cómo le hacemos? Se tienen que usar cables, hermanos. Cables de alta tensión y luego cables de baja tensión. Y así llegan hasta tu casa. La fe es parecida a los cables, hermanos. Allá en el cielo hay almacenes llenos de toda clase de bendición, ayuda, poder, sanidad, milagros disponibles. Pero ¿cómo los hacemos llegar a la tierra? Por la fe, como unos cables. Último ejemplo de introductorio para comprender la fe.
La fe también es como el conocimiento. Pongamos el ejemplo del conocimiento de un oficio, cualquier oficio. La construcción, y es más común. Ese conocimiento es similar a la fe. Si el Señor nos habla y nos dice construye esa pared, el que tiene ese conocimiento la va a hacer, y la va a hacer bien, y la va a hacer con seguridad. Pero si le dicen a un contador que haga ese muro, le va a quedar como el muro de Cantinflas, todo chueco, porque él no tiene ese conocimiento. Pero díganle al constructor, a ver, hazme un balance general, ¿verdad? A ver, es lo mismo. Cuando tenemos la fe, hermanos, tenemos la seguridad de actuar, de hacer las cosas. El conocimiento también no es algo físico, es algo que no se ve. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 28. Dice la Escritura: entonces le dijeron, Juan 6, 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta muy importante, hermanos, esta. Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hacer para agradar a Dios? ¿Cómo lo agradamos? ¿Qué hay que hacer? Fíjense, esta respuesta es importante. Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios pide que ustedes hagan, que crean en el que Él ha enviado. Lo estoy parafraseando, pero miren, lo voy a leer de una versión que se llama Dios habla hoy. Escuchen. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Hermanos, nuestro llamamiento más básico en la vida cristiana es creer. Nuestro llamamiento más básico en la caminata es creer en el Señor, creerle a Él. El Padre espera eso, que creamos en el que Él ha enviado. ¿Saben, hermanos? Un dato interesante es que antes de ser llamados cristianos, hemos sido llamados creyentes, según Juan 6. Porque hasta el libro de los Hechos dice que fueron llamados cristianos en Antioquía, ¿recuerdan? Pero antes que ser llamados cristianos, hemos sido llamados a ser creyentes, según Juan 6. Eso es importante. ¿Saben? Hablando de la fe, del creer. El creer, hermanos, es tan básico porque afecta la vida. Dice la Escritura, hablando de Hebreos 11, el salón de la fama de los héroes de fe, que lo que afectó su forma de vivir fue la fe, ¿verdad? Que por la fe hicieron, etcétera. La fe es la que afecta nuestra forma de vivir, para bien o para mal. Si creemos, viviremos vidas piadosas, pero si no creemos, nos va a afectar también. Un ejemplo, vayamos a Hebreos. Vean un ejemplo de lo que pasa cuando no hay fe, aunque seamos pueblo de Dios. Hebreos 3:17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿No pudieron entrar a causa de qué, hermanos? Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Falta de fe.
Miren, hermanos, acabamos de leer hace no mucho Números, los espías, ¿recuerdan? Y cuando llegaron los espías a la tierra, a Canaán, vieron gigantes, vieron ciudades fortificadas y dijeron: está difícil, no se puede. Dios ya les había dicho: les voy a dar la tierra de Canaán y esa va a ser su herencia. Pero ellos dijeron: no se puede. ¿Qué es eso? Falta de fe. Dios ya había dicho algo, ellos solo tenían que hacer lo que Dios había dicho. La fe, hermanos, escuchen estas dos frases, esto es la clave de todo el meollo de la fe. La fe dice: Dios puede. La incredulidad dice: ¿podrá Dios? Ese es el meollo de la fe. La fe siempre dice: Dios puede. La incredulidad dice: ¿podrá Dios? El tema, hermanos, es que Israel, por la incredulidad, no entró a la herencia. Murieron en el desierto. ¿Será importante la fe, hermanos, para terminar el viaje? Israel, por incredulidad, no entró a la herencia. La fe es importante, hermanos. ¿Saben? En la Biblia, 4 veces en la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. 4 veces. Está en Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. 4 veces la Biblia nos recuerda: el justo vive por fe. Saben, hermanos, hemos sido llamados a vivir por fe. Vamos a hacer después algunas aclaraciones de esto. Pero Pablo dice a los corintios: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, dice Pablo, no por vista. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir por fe. Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: lo que ahora vivo, lo vivo por fe, o en la fe del Hijo de Dios. Saben, hermanos, muchos éxitos dependen de la fe. El fracaso vendrá cuando no caminamos por fe. Ahorita estamos viendo solo un panorama general de lo que es la fe. Si Dios quiere, en próximas semanas veremos puntos concisos de la fe. Pero quiero ponerles un ejemplo muy interesante en Mateo. Vamos a Mateo 9, 27 al 29. Amén. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Este verso es muy interesante, hermanos. Es un verso muy profundo. Es un verso profundo. Y saben, una vislumbre de este verso es que hay una parte divina actuando y una parte humana. Jesús les dijo a ellos: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Una parte divina y una parte
que tiene que ver con nosotros, con nuestros corazones, con nuestra fe. Fíjense, hermanos, cómo la fe, sí es importante, influye en la operación de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es otro concepto muy lindo que tiene que ver con la fe. Para agradar a Dios se necesita fe. Pero fíjense la sentencia del verso. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea la fe que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, aquí viene un concepto muy importante de la fe. El meollo de la fe es creer en Dios. Estoy ahorita usando palabras muy básicas y conceptos básicos, pero el meollo es creer en Dios y, adicional a creer en el Señor, tener la certeza de que Él recompensa a los que lo buscan, a los que lo siguen. Es una sentencia, hermanos, acerca de la fe, muy importante. Tenemos que tener la seguridad de que hay un Dios, pero no solo un Dios que castiga, un Dios que disciplina. También eso es una bendición. Hace poco nos juntamos en una vuelta a Monterrey con unos amigos, familiares. Y hace años teníamos un grupo de amigos de varias parejas jóvenes. Me estoy echando flores. Pero que teníamos hijos similares en edad y jugaban juntos y convivíamos juntos los grandes y los niños jugaban. Y uno de esos hermanos trabaja en el gobierno de Nuevo León. Y creo que algo de vialidad, algo así. Y en su trabajo rifaron algunas cosas en el Día del Padre y creo que rifaron un vehículo. Y estaba ahí el gobernador, Samuel, algunos lo ubican, el gobernador de Nuevo León, y bueno, estuvo ahí presidiendo y hicieron las rifas y nuestro hermano, amigo, no se sacó nada. Entonces, bueno, ustedes saben que hay mucha diferencia entre el Día del Padre y el Día de la Madre. Todos lo sabemos, hermanos. Entonces el gobernador dijo, ¿cómo que ya se acabaron los regalos? Dijo, pues si el Día de las Madres rifan más cosas. A ver, vamos a rifar otro vehículo. Vamos a rifar una camioneta. Bueno, y rifaron una camioneta y que se la saca nuestro hermano. Se la sacó. Y estábamos escuchando esa noticia y digo, oh, gracias a Dios. Así nuevita, del año. Y ellos tienen una pequeñita. ¿Cuántos tendrán? ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? Perdón. Y entonces estaban en el culto, terminando el culto, a los hermanos en la iglesia, como es una iglesia algo sustanciosa en números, algunos hermanos hacen fila, hermanos, para hablar con el pastor, saludarlo, pedir algún consejo. Y la niña de los hermanos fue y quería hablar con el pastor. Y él estaba atendiendo y su esposa le dijo, mírate, te quiere decir algo la niña, la hermanita. Y le dije, bueno, ¿qué pasó? Se llama Ani. ¿Qué pasó, Ani? Dijo, mi papá se sacó una camioneta. Y el pastor le dijo, para que vean que en el camino de Dios también hay bendiciones. Hermanos, Dios quiere recompensar a los que le buscan. Y de veras, hermanos, a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha dado, nos está dando y nos quiere dar. Pero hay muchas cosas, si ustedes ven hacia atrás se van a dar cuenta. Miren, vamos a Marcos, por favor.
Marcos 9:23. Vean otra sentencia de la fe. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, a la luz de este verso, nos urge entender la fe. A la luz de este verso, hermanos, nos urge entender la fe. Si puedes creer, al que cree, todo, hermanos, pero cuando es todo le es posible. Hermanos, nos urge entender cómo opera la fe, cómo tener fe, cómo crecer en la fe, cómo usarla, puesto que es el meollo para el mover de la mano de Dios. También Juan nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, lo que vence el mundo no es la determinación, no es la inteligencia natural. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Nos urge saber más acerca de la fe vencedora. Aún en las batallas de la vida, la fe va a ser determinante. ¿Recuerdan que Pedro habla de que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar? En el contexto de ese pasaje, Pedro dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera Pedro 5:9. Resistimos al enemigo en la fe. Vaya conmigo a Marcos, por favor, el capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por la fe conquistamos los problemas. Aquí habla de montes que son quitados por el creyente. Dice Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora vaya conmigo a Lucas 22. Cuando Pedro iba a ser, hermanos, sacudido y zarandeado, el Señor le dijo esto en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor oró por Pedro por algo específico, y no fue que no le faltara las fuerzas, que mantuviera su trabajo, la salud. No, el Señor oró: Señor, Padre, que a Pedro no le falte la fe. Hermanos, ¿por qué el Señor oró así por Pedro? Hermanos, porque la fe lo es todo para el creyente. Usted puede quedarse en la bancarrota, pero si tiene fe, va a salir adelante. Usted puede estar en un lecho tirado, pero si tiene fe, usted no se va a deprimir. Y así en cualquier área de la vida, en un problemón, en una cárcel, en una cosa increíblemente difícil. La fe es la que nos va a hacer salir adelante. Y pregúntenle a Pablo y a Silas qué estaban haciendo por la fe en la cárcel.
¿Qué estaban haciendo? Llorando, escribiendo un mensaje de, miren, pues oren por nosotros porque estamos muy tristes. Y no, hermanos, estaban cantando himnos. ¿Quién canta en la cárcel, hermanos? Las personas que tienen fe. La fe es vital, vital en las sacudidas. Saben, hermanos, que hablando de los aspectos generales de la fe, hay cosas que necesitan a la fe. Es como los micrófonos. Este micrófono funciona en conjunto con un receptor ahí o un emisor de señal. Este es un receptor, pero aquí adentro lleva unas pilas. Puede estar muy bien allá el aparato, la consola, y en buenas condiciones el micrófono, pero si no tiene las pilas, no funciona. Así es en algunas cosas de la vida cristiana. Hay cosas que si no tienen en conjunto la fe operando, no funcionan. Un ejemplo de ello, hermanos, un ejemplo de ellos es la oración. Miren, vayamos ahora a este verso. Mateo 21, 22. Y luego vaya conmigo a Santiago 1, 6. Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidan en oración, dice Cristo, creyendo, con fe, teniendo fe, lo van a recibir. ¿Por qué entonces algunas oraciones, hermanos, no son contestadas? Porque está la oración, pero no está la fe. Y dice Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida, ore, ¿con qué, hermanos? Con fe. Entonces, la oración trabaja en conjunto ¿con qué, hermanos? Con la fe. Fíjense, hermanos, es importante ir uniendo ahora conceptos. Hebreos 11:32. Vamos a ver cómo por la fe un hombre, obviamente también entran las mujeres, ¿verdad? De fe, pueden hacer que sucedan cosas tremendas. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, como Sansón, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué cosas, hermanos, más maravillosas las que dice Hebreos. Pero para que esas cosas maravillosas sucedieran, ¿qué tuvo que estar operando en el corazón de esas personas? Hermanos, la fe. Esto es muy lindo, hermanos. La fe, hermanos, también está relacionada a otros aspectos en lo personal del creyente. Uno de los aspectos en los que está la fe ligada al creyente tiene que ver con la confianza o con el confiar. También tiene que ver con la fidelidad. Pablo, hablando de la iglesia, decía en sus saludos a Éfeso: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles.
en Cristo Jesús. Y a los de Colosas le dicen Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Porque esos hermanos que Pablo saluda son catalogados como hermanos fieles o dignos de confianza. Generalmente, hermanos, cuando una persona vive en fe, es una persona confiable, porque tiene una caminata sincera, y esa caminata sincera a base de la fe lo hace una persona confiable. Pero cuando alguien no camina en fe, no es confiable, porque sabes que es inestable. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Alguien dijo: si confiamos en el Señor, seremos dignos de confianza. Y eso está ligado a la fe. Hay 4 conceptos, así muy rapidito se los voy a comentar, que tienen que ver con la fe. Podríamos decirles que son significados de la fe. La fe es una afirmación en nuestros corazones. La fe es nuestro amén acerca de lo que Dios ha revelado de sí mismo. La fe es aceptar como verdadero lo que Él ha revelado. Y la fe es decir sí a Dios. La fe es decir sí a Dios. Vamos a llegar, hermanos, a la recta final de este sermón introductorio acerca de la fe. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Dios? Ya leímos Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermanos, tiene que ver con obediencia. Una persona que cree es obediente. Pongamos el ejemplo del doctor, que vamos a ver cuando nos sentimos muy mal. ¿Por qué, hermanos, cuando nos da una receta y nos dice que durante 7 días nos pongamos una inyección o nos tomemos una pastilla, una cápsula, por qué le obedecemos? Porque le creemos que si hacemos eso, vamos a estar bien. La fe nos lleva a la obediencia. Entonces, ¿qué es creer en Dios? Ser obedientes. La fe tiene que estar relacionada a la obediencia en nuestro carácter cristiano. Fíjense, hermanos, cómo también la fe afecta nuestro estado de ánimo. La fe afecta nuestro estado de ánimo. ¿Recuerdan cuando los discípulos van en la barca y se viene la tormenta? Y el Señor está ahí descansando. Miren, vayamos ahí a Marcos 4. Quiero que vean un contraste entre cuando hay fe y cuando no hay fe, y cómo eso afecta nuestro sentir. Vea conmigo el verso 40. Y les dijo el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué sentían que se iban a morir, hermanos? ¿Porque no tenían fe? ¿Por qué usted, cuando se sube a un avión, por qué no dice, ¿y sabrá despegar? ¿Y sabrá aterrizar? ¿O me voy a morir aquí? No, uno simplemente confía en que el capitán y su tripulación, ellos saben. Y no estás ahí mordiéndote las uñas de que, ¿y si se cae? ¿Y si choca con otro? ¿Y si no le avisó a los otros que iba a volar y pasa otro avión? Y no, hermanos, confiamos en que
el piloto sabe volarlo, en que la torre de control ya organizó cómo van a pasar los aviones y que todo está bien, porque confiamos. Pero cuando no confiamos, nos afecta en nuestro estado de ánimo. Ahora vean la actitud de Cristo en la misma tormenta, porque va en el mismo barco, ¿no? Vea el verso 38, Marcos 4:38. Antes de que suceda esta reprimenda que les da él. Dice, y él, hablando del Señor, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pueden ver un contraste, hermanos, entre el Señor y los discípulos. Están en la misma barca, en la misma situación. No es que Él está en la playa y ellos están allá en el mar. No, están en el mismo barco. Y así, hermanos, es en la vida cristiana. Estamos en la misma iglesia, estamos en las mismas condiciones, en el mismo ring. La diferencia entre estar tranquilos, calmados, es la fe. Él les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Un hombre contó su historia y dijo, en un mensaje, dijo, cuando yo hacía viajes largos, para mí era súper cansado. Y no sé cuántos de ustedes han hecho viajes largos en carro, pero nosotros hacemos a veces viajes de 12 horas para ver a nuestra familia. Y es bien cansado, hermanos. En una ocasión veníamos de viaje y ya veníamos llegando a Teco, y yo sentía que traía colgado de mis párpados 2 pesas que se caían. Yo prefería llegar a una cama, hermanos, y dormir. Y era bien pesado. Y un hombre contó su historia y dijo, mis viajes largos eran abrumadores, pesados, hasta que mi esposa sacó su licencia. Y al principio que ella empezó a manejar, dijo él, yo me ponía mi cinturón y hacía todo menos descansar. Me preocupaba que respetara la vialidad, que fuera bien, que no chocara, que no hubiera un accidente. Y conforme fue pasando el tiempo, ella empezó a agarrar práctica y pericia, y yo me empecé a sentir más relajado, hasta que ella fue muy buena. Y decía él, yo simplemente le daba las llaves y me dormía, porque empecé a tener fe en ella, en que lo iba a hacer bien. Hermanos, así es el viaje de la vida. Cuando no confiamos en que Él tiene el control, en que Él sabe lo que es mejor, estamos como ese hombre, tensos, preocupados. ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me pasa eso? ¿Y si esto otro? Tensos. Necesitamos descansar en la fe. La fe nos da descanso, hermanos. La fe nos ayuda a vivir descansados. Vea conmigo otro versículo, hermanos. Ya vamos a terminar. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, verso 6. Ustedes recordarán la parábola de la viuda y el juez injusto. Recuerdan que ella le va a pedir el favor de que le haga justicia. Y el Señor da una sentencia, una enseñanza después de esa parábola. Lucas 18, 6. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense, hermanos, el Señor hace una pregunta. Que cuando Él venga, ¿va a hallar fe? ¿Estamos caminando en fe, hermanos? Y a la luz, hermanos, de lo que la fe hace en el corazón, está en un contexto de alguien que está pidiendo al juez
y está enlazado a la oración, ¿verdad? Está en el contexto de orar a Dios y no desmayar. Yo quiero que pensemos en esto. Si tenemos fe aquí en la tierra, ¿oraremos o no oraremos? Sí, hermanos, porque creemos que las oraciones serán respondidas. Pero si no tenemos fe, no oraremos. ¿Por qué alguien va a orar si las oraciones no son respondidas? La falta de oración demuestra una falta de fe. Pero el que ora demuestra que tiene fe. Quiero terminar con un verso increíble de la fe. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, verso 12. Y los voy a dejar en lo más interesante, hermanos, para que regresen el próximo domingo. Pero miren, aquí en Marcos 11, verso 12, hay un milagro. Por supuesto, vamos a ver ahí la fe. Vamos a ver elementos que entran en ese milagro. Y saben que ahí en ese pasaje nos involucra a nosotros. Y lo vamos a ver al final. Dice así el verso 12. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20 ahora. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí vemos, hermanos, un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que solo Dios puede hacer. Dios mueve lo inconmovible. Dios hizo secar una higuera, el Señor. Y miren, Pedro, hermanos, actúa como cuando somos niños así, ¿verdad? Que nos impresiona todo. Le dijo: mira, Señor, se secó. O sea, queriendo decirle al Señor: lo que dijiste funcionó. El Señor le dice: tengan fe en Dios. Pero miren lo precioso en el verso 23. Y ahí los voy a invitar a todos. Porque aquí, hermanos, en este pasaje, permítanme hacer un paréntesis. Hay una promesa universal. ¿Qué es una promesa universal? Una promesa universal es algo que Dios, una bendición que Dios ha dado a todo su pueblo. Hay promesas específicas, como cuando en el libro de los Hechos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue una promesa para el carcelero. No es una promesa universal, a menos que Dios te lo hable a ti. Pero aquí sí hay una promesa universal en el verso 23. Porque de cierto os digo que, ¿cómo dice? Cualquiera. Es una promesa universal. Porque de cierto os digo que cualquiera
que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué es un monte, hermanos? Porque el Señor dice que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, con suficiente fe será hecho. ¿Qué es un monte? Un monte, hermanos, en el contexto que estamos viendo aquí, es una barrera, es un obstáculo, algo que está estorbando nuestro camino. Y el Señor dice que cualquiera de nosotros podemos orarle a Él para que quite los montes, y los montes se van a quitar. Hace un par de años, no recuerdo exactamente el tiempo, nos pasó algo bien incómodo, hermanos, pero incómodo. En los departamentos que vivíamos en Tecolotlán, nosotros estábamos en la parte de arriba y abajo había otras personas viviendo. Y llegó una persona a vivir ahí también al departamento de abajo. Y en las noches empezamos a oler a marihuana arriba. Subía humo. Hermanos, era terrible. A veces hacía calor y teníamos que cerrar las ventanas para no oler eso. Y quisimos arreglarlo, hermanos. Y para no hacer problema, hablé con el casero y le dije, el que estaba encargado, le dije: miren, hay algunas situaciones incómodas, pasa esto y esto y esto. Y no vimos nada, no vimos que se haya arreglado nada. Entonces acudimos a donde siempre deberíamos acudir, y creo que es lo primero que tenemos que haber hecho. ¿Qué es, hermano? Orar. Y oramos: Señor, haz algo, por favor, haz algo. Y estuvimos orando y orando y orando hasta que se fue la persona. Se fue y ya no volvió, hermano. Literalmente se fue, pero se fue hasta de aquí. Y les cuento esto, hermanos, porque en nuestros caminos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar, van a haber problemas, van a haber barreras, van a haber obstáculos, oposición. Pero el Señor puede quitar los montes. El Señor puede hacerlo, hermanos. Hay una promesa universal para todos nosotros, que cualquiera de nosotros podemos pedirle a Dios que Él quite los montes. Aquí, hermanos, hay una parte clave, no lo quiero tocar todavía, lo voy a ver más adelante, pero es algo que está disponible para usted y para mí. Quiero que sepa, hermano y hermana, que detrás de la voluntad de Dios siempre está el poder de Dios. Detrás de la voluntad de Dios está el poder de Dios. Cuando Dios nos ordena algo, hermanos, cuando Dios nos ordena algo, Él va a poner los recursos disponibles para que su obra siga adelante, nuestra vida siga adelante. Quiero ver con ustedes ya por último algo, hermanos. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 17, verso 16. Ahí me sorprende cada vez que escudriñamos la Biblia, vemos cosas nuevas. Y miren, vamos a darnos cuenta de algo que pasó con los discípulos. Mateo 17, 16. Aquí hay una situación, un contexto donde ellos no pueden sanar a un necesitado, y dice, aquí hablando el padre del necesitado al Señor, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, no pudieron ayudarle. No pudieron ayudar a ese necesitado. Y
La pregunta, hermanos, viene de hecho en la Biblia, es ¿por qué ellos no pudieron ayudarle? Pero miren, aquí no está el punto que quiero llevarlos. Quiero que vean algo en Mateo 10:8, o sea, 7 capítulos antes. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Aquí el Señor, cuando envía, hermanos, a esos discípulos, les da autoridad. Y miren lo que dice Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Preguntas sencillas, hermanos. ¿El Señor les había dado autoridad? Él les había dado autoridad. ¿Por qué 7 capítulos después, aunque ellos tienen la autoridad dada, delegada por Dios, por qué no pueden ayudar al necesitado? Un hombre dice: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Pero hermanos, tiempo atrás el Señor le dijo a ellos: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Vayan, háganlo. Y llegan y no lo pueden hacer. Vamos ahora a la explicación en Mateo 17:19. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, la fe era el factor clave para ese milagro que se necesitaba. Pero hay una cosa muy importante, y ya ahora sí ya voy a terminar. Hay una cosa muy importante que antes de que nos vayamos quiero que se quede en el corazón de ustedes. La fe por sí sola no tiene poder. No es, yo creo que ahorita va a pasar esto y que me voy a ir caminando aquí arriba de la plataforma, pero en el aire. Eso es que yo tengo fe en que voy a hacer algo. La fe por sí sola no tiene poder. ¿Cuál es la clave? Es Dios quien hace las cosas. El poder de la fe reside en el objeto y sujeto de la fe. ¿Cómo sabemos eso? Por el milagro de la higuera maldecida o que se secó. Pedro le dijo: Señor, se secó. Desde las raíces se secó. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Tened fe en Dios. Marcos 11:22. No es tengan fe en ustedes mismos o fe en su fe. Tengan fe en Dios. La fe, hermanos, cuando es en Dios, trae una actitud positiva. Pero una actitud positiva no trae fe. Poner fe en nuestra fe es tener solo un pensamiento positivo, pero no es la fe bíblica. La fe bíblica es una fe en Dios. Es una fe en Dios. Cuando David tenía problemones, y es algo que es precioso en los salmos, cuando él tenía problemones con sus enemigos, él siempre invocaba al objeto de su fe. ¿Y cuál era el objeto de la fe de David? Dios. Señor, levántate en contra de mis perseguidores. Tú, Señor.
lo importante, hermanos, es el objeto de la fe. Quisiera tener palabras más claras para explicar lo que quiero explicarles con esto para terminar. Si yo encuentro a un desconocido en la calle y le encargo mi cartera y le digo, ¿me la puede cuidar un momento y ahorita regreso? Me voy a ir, hermanos, con muchas dudas de que voy a regresar y va a estar ese sujeto cuidándome mi cartera. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Pero si le digo a mi esposa, ¿me puedes guardar mi cartera? Voy a hacer un pendiente y ahorita regreso. Yo tengo la certeza de que ahí va a estar mi cartera. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Estoy haciendo la misma acción, pero ¿cuál es la diferencia? El sujeto en quien estoy confiando. No sé si me explico. Pero por eso hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos, hay montes que no podemos quitar y queremos quitarlos por la fe en nosotros. Por mi fe voy a quitar este problemón. Solo necesito esforzarme y Señor, por favor, quita el monte. Mira. Sin problema, hermanos. Tened fe en Dios. Vamos a estar en pie, hermanos. Hay un coro que tiene que ver con esto de la fe, que se llama Te creo, Jesús. Cantémoslo, hermanos, a la luz de este mensaje y de la importancia de la caminata de fe. Amén. Te creo, Jesús. Señor, en esta hora, nuestro ruego, Señor, es que abras nuestro entendimiento sobre este tema de la fe. Señor, necesitamos tu misericordia para entender esta verdad. Señor, haznos verdaderos creyentes. Señor, que ya no caminemos por vista, sino por fe. Porque la fe va más allá de lo que ve la vista. Señor, necesitamos un milagro para creerte a ti. Señor, que te conozcamos más, porque solo confiamos en aquellos que conocemos. Señor, revélate a nosotros de forma fresca, para que nuestra fe ya no sea débil, sino fuerte, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, enséñanos. Oh, Cristo Jesús.
Señor, que cuando las tormentas soplen, que podamos tener la calma, Señor, de la fe en nuestro Señor. Oh, queremos creer que tú estás con nosotros. Sosténnos, Jesús. Danos la fe, Señor, en ti, en tus verdades, en tus promesas, Señor.